Bien, continuamos con esta segunda parte de la sesión y vamos a comenzar a hablar de estas tendencias y cómo comenzaron a verse en lo espacial y en la espacialidad en algunos de los casos. Cuando hablamos del expresionismo arquitectónico influido por una vanguardia artística, hay que comenzar a entender que este expresionismo se refiere al desarrollado en Alemania. Esta tendencia, ¿dónde está mi plumita? Permítanme. No encuentro mi... Aquí está, ya, gracias. Esta tendencia es muy importante señalar que va a comenzar a gestarse entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién perdió la Primera Guerra Mundial? Alemania. Entonces, estos elementos que van a buscar una arquitectura más práctica, sin que no representara mucho gasto, mucha inversión de tiempo, mucha inversión humana, comenzaron a buscar una mayor practicidad. Esta tendencia es muy importante porque busca generar emociones a partir de la forma. La forma quiere generar un estado emocional en nosotros y en nosotras. Eso será algo muy interesante para este expresionismo. De ahí la idea de expresar. Quieren expresar. Dentro de esta expresividad formal, quieren generar emociones. Ok. Se va a subordinar al realismo expresionista, que era la tendencia artística. Se buscaba una funcionalidad a priori, o sea, la funcionalidad primero, y ya la expresividad formal era consecuencia de esta función. Se van a buscar construcciones económicas, el empleo de materiales como el ladrillo, el acero y el vidrio, una rápida construcción mediante la estandarización y la importancia creativa del artesano, frente a lo puramente industrial. Y el empleo de formas eclécticas no clásicas, o sea, retomar algunos modelos quizás anteriores, pero no caer en la típica idea de la columna, el frontón, elementos a dos aguas, no. Y el uso ocasional de formas biomórficas, o sea, ahorita vamos a ver unas propuestas en donde se ve un elemento con una forma que se basa en lo biológico. Aquí tenemos algunas representaciones, algunas son de Rudolf Steiner, que es una fábrica, es el edificio, perdón, Goetnum, disculparán mi alemán, el pabellón Glasshaus de Colonia de Bruno Taut. Estos dos últimos son de Bruno Taut, junto con el Kassenblock, espero se diga así, en donde podemos ver que hay un manejo ya con estos elementos geométricos, esféricos, geodésicos, algo muy diferente a lo que se estaba viendo con el Palacio de Cristal o con lo que se estaba viendo en el eclecticismo academicista, o Hans Poelsing con la fábrica de ácido sulfúrico, algo fabril, una fábrica. De hecho, las fábricas serán algo muy representativo en esta tendencia. Ahí podemos ver cómo hay un manejo que, si tú ves esa fábrica, no por eso te representa una fábrica, te está generando una emoción. Estamos viendo ahí un elemento muy masivo, muy elevado, muy alto. Tenemos de pronto propuestas biomórficas como la Torre Einstein en Potsdam de Erich Mandelson, o este edificio que es padrísimo, el Chill House de Hamburgo de Fritz Höger, en donde podemos ver que en un predio muy complicado generan estos elementos con una tendencia curva y de pronto un cambio violento a estos elementos puntiagudos, verticales, con estos tres patios que están sirviendo como elemento para organizar los diferentes espacios. Vemos que al interior hay unos puntos que representan columnas, significa que es una planta libre, significa que podemos ir modificando estos espacios a nuestras necesidades. Vemos por fuera que hay una propuesta muy interesante mediante el tabique, la repetición y esta ondulación que te genera unos efectos visuales interesantes, además de que siguen manejando elementos del pasado. No rompe totalmente con esos elementos del pasado. Mientras que esta Torre Einstein, que es un observatorio, podemos ver que en la parte superior hay un observatorio astronómico y que todo el edificio sirve como elementos espaciales complementarios a la actividad fisonómica, que será el del estudio del cielo. Ahí hay dos propuestas que nacen a partir del expresionismo.
Uno de los representantes de este expresionismo alemán será Peter Behrens. Peter Behrens, que fue parte del movimiento de secesión del modernismo. Este señor será muy importante el manejo del espacio, de la espacialidad. Podemos ver ahí dos imágenes del edificio hoy en día. Es una fábrica de turbinas, en el cual podemos observar que hay una entrada de luz cenital a partir de una estructura de acero que está mediante marcos generando este pabellón, este bodegón, este lugar en donde se trabajaban maquinarias y que yo requería mucha iluminación. Entonces va a haber mucha iluminación. La parte superior, la parte lateral, las ventanas no cargan. ¿Qué es lo que cargan? Estas columnas que se alcanzan a distinguir por aquí, que son parte de estos marcos, que además en la parte superior tienen un rótulo o una articulación. Todo eso lo vamos a encontrar dentro de lo que él decía, que eran ambientes con efectos sensuales. Lo sensual debe de entenderse como la estimulación de los sentidos. No tiene nada que ver con lo erótico. Lo sensual tiene que ver con los estímulos olfativos, el oído, el tacto, el gusto, que el gusto ahí es todo un tema en la arquitectura, gusto de sentido, no de, del gusto arquitectónico, que eso tiene que ver con otro tema que después podríamos platicar. Y la vista. Entonces eso va a ser muy interesante porque estar aquí, siguiendo los preceptos expresionistas, nos genera una emoción, nos genera un sentimiento. Y eso es algo muy, muy interesante. El empleo de nuevas técnicas estructurales y constructivas, la primacía de la función sobre cualquier otro elemento, la ausencia de adornos. ¿Para qué pongo adornos? Los adornos me van a quitar tiempo, me van a quitar dinero. Y tiene una intención social. Esto es para atender a la clase obrera, la clase proletariada. Son las fábricas de turbinas AEG de Berlín. Hoy en día es patrimonio. Y podemos ver el empleo original. Vean un montón de fábricas. Vean cómo además hay unas grúas. Que son estas grúas que estamos viendo, que se mueven sobre estos rieles. Por lo tanto, son unos brazos que se pueden ir moviendo a lo largo de todo este edificio y pueden cargar los elementos que de pronto los trabajadores no puedan mover fácilmente. Aquí estamos viendo una solución muy ingeniosa en donde vemos una propuesta integral, forma, función, estructura, y que está atendiendo principalmente la función. Eso es algo muy importante. Este señor fue profesor de otros arquitectos que de pronto parecieran ser muy representativos del movimiento moderno, como Walter Gropius, que fue el primer director de la Bauhaus, y también lo fue de Mies van der Rohe, y también lo fue de Le Corbusier. Entonces este señor, que fue pues el profesor, el que sembró la semillita en ellos, vamos a comenzar a ver este ejemplo que es de Walter Gropius y Adolf Meyer, en donde vemos que es una fábrica, la fábrica Fagus en Alfred Line. Lo vemos y de pronto nos recuerda más a los talleres de arquitectura de la Facultad de Arquitectura que a una fábrica de dientes de sierra, sucio, contaminado, muy fabril, con este carácter. Vean cómo de pronto el carácter se va modificando y ahora tenemos un lenguaje con fachadas que no están cargando, las llamadas fachadas cortina o fachadas diafragma. ¿Qué es lo que está cargando? Las columnas que están dentro, y genera espacios tanto afuera como adentro más agradables para ser vividos. El constructivismo ruso, por su lado, aquí tenemos a un señor llamado Vladimir Tatlin, que va a fundar un laboratorio que se llama, dejen quito la camarita, Laboratorio de Volumen, que tenía la misión de que el artista construyera el arte. De ahí viene la idea de construir. Dice que hacer arte es formar el material. Dice que el arte deberá proclamar las virtudes del nuevo Estado obrero. Claro, ya estamos hablando aquí con un corte socialista. Y quizás el elemento más representativo del constructivismo ruso es el monumento a la Tercera Internacional de Petrogrado, hoy San Petersburgo, que fue diseñado y propuesto por Vladimir Tatlin. La escala, es una maqueta, la escala humana era pequeña, esto era un monstruo, al final no se logró construir,
pero sí podemos ver aquí algunos elementos interesantes como es la cuarta dimensión. La idea de cómo hay ciertas líneas o ciertos envolventes que podrían darnos la sensación de movimiento a partir de cómo la materia se está construyendo y dándole un sentido social. Eso es algo interesante. Tenemos quizás un representante que pudiéramos ya meterlo en el movimiento moderno, pero que es parte de este constructivismo ruso, que se llama Moisei, disculparán mi ruso, Moisei Yakovlevich Ginzburg, que en un libro que se llama Estilo y Época de 1924 dice que que nos habla de la importancia de la arquitectura y su entorno. Nos habla de que la arquitectura debe de atender al cambio social y dice que la arquitectura existe la necesidad de un método organizado para el proyecto, siguiendo la lógica sobre la intuición. Nos habla de un racionalismo en la arquitectura, siempre atendiendo al cambio social. En 1925 se funda la Sociedad de Arquitectos Contemporáneos, conocido como el OSA, y va a abordar colectiva y científicamente los problemas de la construcción de los edificios, en donde se dice que hay que hacer frente a la planificación de las nuevas ciudades. Es preciso llamar la atención de la opinión pública sobre estos problemas, relacionando estrechamente nuestro trabajo con el de los compañeros que definen nuestras relaciones entre los hombres, los seres humanos, y las formas de producción. Y tenemos estas propuestas de Yakovlevich Ginzburg, que de pronto nos recuerda a la Narvarte, ¿no? Ya son como edificios muy de la vivienda colectiva, algo que se le reconoce mucho al movimiento social, pero que también viene muy incentivado por esta propuesta o esta vanguardia constructivista socialista de Rusia. Entonces estamos hablando de espacialidades en donde la colectividad, en donde la vecindad será algo muy importante para cohabitar, para la habitabilidad. Tenemos por ahí el neoplasticismo neerlandés, o sea, aquella tendencia que nace en Países Bajos. Y vamos a tener por ahí un individuo que va a influir mucho esta idea del neoplasticismo, que se llama Piet Mondrian, quien era el que pintaba este tipo de cuadros abstractos en donde solamente utilizaba líneas, planos y manejaba colores básicos, blancos, negros, rojos, amarillos, azules, y sus composiciones las hacía a partir de la modulación, las retículas, etc. Se funda una revista en el año de 1917, cuando surge nuestra Constitución, por cierto, la actual, ya muy vieja. Se funda una revista, la revista de Stig, en donde comienza a hablarse o a divulgar estos valores que buscaba el abstraccionismo, esta tendencia, esta vanguardia, en el cual comienza también a hablar un tanto de la influencia del cubismo, del constructivismo, del futurismo, y todos estos se comienzan a amalgamar en lo que se conocerá como el neoplasticismo, o sea, la nueva plástica. Esta nueva plástica, impulsada por Theo van Doesburg, vamos a encontrar que este señor, Theo van Doesburg, va a generar un manifiesto. Y este manifiesto será un antecedente directo de la Bauhaus. Este manifiesto tendrá 17 puntos para entender la arquitectura neoplasticista. No voy a poner los 17 puntos, pero sí voy a poner aquí 10. De esos 10 nos dice que la función es a priori, es lo más importante, y la forma a posteriori. Nos habla de que debe ser construcciones económicas, plantas abiertas, o sea, plantas libres, que se puedan subdividir los espacios con muebles, la gran importancia de la cuarta dimensión, o sea, del recorrido, del paso del tiempo sobre la obra, sobre el espacio, que sea anticúbica y en suspensión, o sea, que no sea un simple cubo, sino que sea una sustracción y adición de elementos que partan del cubo para generar propuestas no cúbicas. Y que de pronto nos den la idea de que se suspende, de que está volando, de que está en cantilever. Que no haya simetría, que no haya monotonía, el manejo del color y la armonía, y la síntesis plástica, o sea, todas las artes son bienvenidas en estas propuestas neoplasticistas. Vamos a tener por ahí algunos representantes, pero quizás el edificio más importante fue la Haus Schroeder,
que fue hecho o diseñado de la mano de la dueña de la casa, Schroeder, y un ebanista que no era arquitecto de nombre Jared Thomas Rietveld, que muchas veces se le ha atribuido la casa a él, pero realmente gran parte es de Schroeder. Aquí podemos entender que esta propuesta neoplasticista de esta vivienda se convierte en algo muy interesante porque, vean, si el exterior trata de ser, yo podría decir que hasta un tanto respetuoso al contexto porque no marca colores rojos y azules, sino son colores neutros, blancos y grises principalmente. Pero aquí lo interesante es el interior. Vean cómo el interior es como una especie de figura cúbica desfragmentada que comenzamos a jugar a partir de planos y sus vértices, a jugar con el envolvente. Lo interesante es que es un envolvente flexible. Podemos ver aquí la cama, podemos ver de pronto que este cubo, que son las escaleras, y aquí tenemos este ducto que se conecta con la cocina. De hecho aquí podemos ver que hay un comedor, la estancia, el dormitorio, y en la parte de abajo estaba la cocina, la oficina, y se vuelven la parte de arriba muy interesante porque de entrada hay una relación mediante un ducto, que es este ducto negro que está aquí, en el cual pueden pasarse los alimentos de la cocina al comedor, a la estancia. Y quiero que ustedes observen en la cubierta cómo de pronto tenemos estos elementos amarillos, estos elementos rojos o negros, y tenemos ciertos elementos que pueden moverse. ¿Esto qué significa? Que de pronto entonces yo puedo delimitar otros espacios, que puedo yo comenzar a jugar con esta espacialidad, y que yo genere un espacio dinámico, flexible, que se ajusta a mis necesidades, y las necesidades pueden cambiar de un día a otro. Eso es algo muy positivo de este edificio. Aquí tenemos los principales preceptos, los principales antecedentes que vamos a tener con este movimiento. Para mí me gusta mucho hablar de este tema. Me gustaría que ojalá en sus apuntes trataran de hacer un dibujo y que intentaran dibujar esto de forma muy gráfica, el cómo podría moverse. Si a alguien le interesa más, a lo mejor compartir algún video sobre esta casa, compartirnos algún dato sobre alguno de los edificios que hemos visto. De pronto por ahí es muy importante también señalar el tema del modernismo, que junto con la Escuela de Chicago serán también elementos que van a anteceder al movimiento moderno. La Escuela de Chicago será muy importante porque esta idea de generar rascacielos en Estados Unidos, en donde el orden, la belleza y el funcionalismo serán importantísimos, tenemos al hierro, al acero y la arquitectura comercial como ejes de este tipo de arquitectura, con una tendencia ecléctica, y de pronto surge y comienza a acuñarse dentro de esta escuela la idea de que la forma debe de seguir a la función. Vemos que esto es un poquito antes del neoplasticismo, y va a ser muy importante entender cómo este va a impactar también al academicismo, porque finalmente esta arquitectura no se hace exenta de esta decoración ecléctica. Podemos ver al interior cómo hay plantas libres. Aunque hay muros, son muros que no cargan, son muros que se pueden mover y el espacio se ajusta. Son esqueletos, y estos esqueletos permiten la posibilidad de que el espacio se ajuste a tus necesidades. El Arts and Craft, como una tendencia que buscaba democratizar la belleza y socializar el arte, en donde encontramos que la creatividad del artista debe ser muy importante, va a dar pie a algo que se llama el modernismo. Y ahí encontramos al Art Nouveau francés o al modernismo español, o al movimiento de secesión, en donde encontramos a este arquitecto tan representativo del expresionismo alemán, que es Peter Behrens. El modernismo va a buscar la inspiración de la naturaleza, formas vegetales, formas curvas, se estilizan los motivos de forma realista, el uso de imágenes femeninas, la tendencia a lo erótico, se emplea la fantasía y lo exótico, énfasis de las artes gráficas, el empleo del hierro forjado y diferentes materiales decorativos, artesanales, artes aplicativas o artes mal llamadas menores. Quizás el más representativo,
que es Antonio Gaudí, ahorita platicaremos. Vemos aquí el antiguo centro mercantil de la Ciudad de México. Es un ejemplo de este modernismo, de este Art Nouveau. El manejo de colores, formas, que comienzan a gestar emociones en cada uno de los seres. Antonio Gaudí es quizás uno de los representantes más importantes de esto, porque vamos a encontrar que en la Casa Milà de Barcelona, el manejo geométrico a partir de la observación de la naturaleza, creando paraboloides, hiperboloides, helicoides, que son envolventes, o sea, lo espacial, nos genera espacios interiores en donde la funcionalidad es importante, pero la planta, como este que parece un termitero, llega a generar esquemas un tanto rígidos, pero, como aquí en la Casa Batlló, vemos que es una locura y una fantasía la aplicación y la creatividad de los elementos en la decoración y en la espacialidad de estos lugares. Se les va a publicar un video para que lo vean posteriormente, que es sobre la Casa Batlló, un video comercial muy interesante, donde se habla de la fantasía, de la ilusión, de cómo todo esto nos puede generar emociones, nos puede generar recuerdos, o de pronto generar metáforas, e identificar metáforas. Vean de pronto este sistema estructural, como pareciera que son un esqueleto, pareciera que por ahí se está respirando algún animal. Vean la cubierta de este edificio, pareciera ser un camaleón. Comenzamos a jugar con este tipo de propuestas. Y quiero finalizar con este señor que fue parte de la secesión, del movimiento de secesión, junto con Peter Behrens, que se llama Adolf Loos. Y con este vamos a finalizar. Resulta que Adolf Loos va a buscar la primacía de la funcionalidad. Va a publicar un libro, Ornamento y Delito, en donde dice que el ornamento es un crimen. Hay que buscar una arquitectura más práctica, y él de pronto genera varias propuestas. Algo que se llama la teoría del revestimiento, en donde dice que los materiales no tienen por qué ocultarse, hay que dejarlos aparentes. El round plan, que es el juego de alturas en las habitaciones para dar mayores jerarquías según la ocupación, según la actividad. Y la teoría del aterrazamiento, que es emplear terrazas, balcones, para tener una libertad personal. Además de que, ¿para qué gastar el tiempo, el recurso económico, social, en adornos? Mejor vamos a utilizar elementos sin adornos. Y aquí tenemos algunas propuestas en donde vemos que efectivamente hay nula decoración, pero hay un juego de alturas al interior de los espacios, el manejo de algunas terrazas y balcones, y quizás esta es una de sus obras más emblemáticas, que es una casa comercial de viviendas en Viena, de Adolf Loos, donde ya en un contexto histórico, vean esta esquina, aquí está, que es una esquina de un lenguaje muy academicista, o el de acá, vean lo que estamos viendo. Esto viene a romper, porque tiene otra forma de pensamiento. Ya no necesitas ponerles adornitos para que de pronto se entienda qué es lo que estamos viendo. Lo que hay es porque es una lámpara, o porque es un elemento estructural, o porque es un repisón, o porque así se requiere por la lluvia, pero nos está hablando de un lenguaje mínimo en cuanto a la decoración. En cuanto al interior, son espacios que a partir de columnas puedes tú modificar según tus necesidades. Y bueno, ahí está, es que hubo por aquí un errorcito, y eso tendría que haber sido antes del expresionismo alemán, pero con esto estamos cumpliendo los puntos que tendríamos que ir identificando. Compañeras y compañeros, les agradezco mucho su atención y nos estamos viendo pronto. Gracias, y generen preguntas, participen, propongan, compartan. Nos estamos viendo. Bye.